Estés donde estés. Dale al play, programando tus canciones al +56 45 274 6244. +56 45 274 6244. Tu mensaje puede ser parte del programa. Escríbenos al WhatsApp de Efecto Matinal. +56 45 274 6244. Efecto Matinal. Lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, es jueves y Efecto Matinal lo sabe, está con nosotros ya acá en nuestros estudios para conversar, nuestro panelista, nuestro conductor también, ya parte de nuestro programa, el psicólogo Roberto Saldivia de Emprende Preuniversitario. Roberto, un gusto tenerte con nosotros nuevamente acá en nuestros estudios. Muchas gracias, muy buenos días, Germán, muy buenos días a todos. Sin duda que ya la gente sabe y está muy consciente de que cuando Roberto está acá es porque vamos a hablar algún tema importante. Hoy día no es la excepción. Tenemos a Roberto, pero además a la distancia va a participar con nosotros también una persona que nos va a hablar sobre un temazo. Un temazo. Y lo digo yo. A mí que se me olvida dónde dejo el lápiz, a ese nivel de concentración, vamos a hablar, porque hoy día vamos a hablar junto a Constanza Alermanda sobre mejorar la atención y la concentración, que a veces no directamente tiene que ver con un problema, a veces tiene que ver también con condiciones. Aquellos que somos ansiosos, por ejemplo, tenemos un problema enorme con la concentración. Así es que quiero saludar a la distancia, que ya se comienza a sumar con nosotros también, a Constanza Alermanda, quien está con nosotros a través de la señal digital. Constanza, un gusto poder tenerte con nosotros acá y conversar sobre este tema tan importante. Vamos a arreglar el GC ahí que nos quedó por arreglar. Muy buen día, muchas gracias por la invitación, Roberto, muchas gracias por la invitación, Germán. Hoy vamos a hablar de un tema que, como decías tú, es súper interesante, que tiene que ver con la concentración y la atención, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Roberto, sé que los une el conocimiento previo, los une la amistad, y sin duda que hoy día, antes de iniciar esta conversación con Constanza, es muy importante hacer quizás un acercamiento, una invitación a la gente que va a acompañarnos sobre esta conversación. Sí, ok. Bueno, la idea es también traer temas psicológicos y también bien transversales. Entonces, cuando hablamos de atención y concentración, lo primero que tenemos que decir es que la atención es la capacidad, la habilidad cognitiva que tenemos todos de poder focalizarnos en algo, ¿ya? Esto es primero a través de nuestros sentidos y luego de eso nosotros los interpretamos, los percibimos y finalmente la concentración es una parte de la atención que depende de cuánto tiempo mantenemos nuestra atención en eso. Hay distintos tipos de atención, hay atención por ejemplo sostenida, cuánto tiempo la mantienes, focalizada. En sencillo, la atención es un proceso cognitivo que nos permite discriminar también, o sea, poder aprender y poder también seleccionar del ambiente, porque si no tuviéramos esta capacidad no podríamos distinguir entre algo que nos interese, por ejemplo, de un tema que nos interesa en un momento en el que estamos, para dar prioridad a lo más importante por sobre lo menos importante. Por eso muchas veces se habla de problemas de atención y en sí, desde la experiencia, no es que uno tenga problemas de atención, lo que pasa es que muchas veces tenemos dificultades de la focalización de la atención. Entonces, por eso hay chiquititos que vamos a hablar después con Connie, o adultos, porque uno cree que como que estos temas de atención como que son de niños nomás y después como que se pasan, y eso no es así, de que todos tienen la capacidad, todos tenemos la capacidad de poder percibir, de poder atender, pero muchas veces es el focalizar
Y ahí de repente pasa que estos chicos, no sé, después de 3 5 segundos, por ejemplo, estamos aquí con la entrevista hablando con un niño y después se interesa en el vaso de agua y después se interesa en la pantalla. Claro. Entonces, más que el tema para derribar ese mito de que los chicos pierden la atención o no tienen atención, es la focalización y el administrar su atención. Todos podemos atender de esa forma, ¿cierto, Connie? Constanza, cuéntame, ¿por qué a alguien como yo se le puede olvidar cambiar el GC antes de salir al aire y tener un nombre que no correspondía? ¿Por qué nos pasa esas cosas a nosotros, generalmente los hombres, más que a las mujeres? Bueno, pasa porque el cerebro está diseñado para perder la concentración o para disminuir la atención. Tu cerebro está diseñado evolutivamente para, claro, concentrarte en una tarea, pero además tenemos que pensar en cosas que podrían venir desde afuera. Adicionales. Porque, claro, evolutivamente, ¿no es cierto? Tú podías estar, no sé, estamos hablando de la evolución. Puedo estar sentado aquí conversando contigo, pero puede ser que por allá viniera un puma, ¿no es cierto? Y me quisiera atacar. Entonces, tu cerebro está hecho para distraerse, pero también está hecho para mantener la concentración. Y como también decía Roberto, la atención o la concentración es la capacidad que nosotros tenemos de disminuir los estímulos externos, todo lo que está ocurriendo alrededor, para concentrarnos en una sola tarea. Y lo difícil de concentrarse en una sola tarea es tratar de buscar ese punto en el que yo dejo lo que está alrededor y me concentro en lo que estoy haciendo ahora. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno se le olvida algo? Es porque viene una idea a tu mente, viene otra idea. Seguramente tú no solamente estabas pensando en el lápiz, sino que estás pensando en que salga al aire, en que está Roberto, en que estoy yo. Entonces, ese tipo de cosas disminuyen la capacidad que tenemos de concentrarnos en una sola cosa, pero nuestro cerebro está hecho para eso, está hecho para las dos cosas. Mira, antes de pasar a la conversación también, el pimponeo con Roberto, Felipe Hermosilla, un fiel teleauditor, nos dice: buenos días, Germán, saludos a Efecto Matinal, mi matinal. La salud mental es importante. Hoy fui a mi sesión y tuve avances significativos después de casi 2 años. Nunca es tarde. Fuerza a todos. Ay, genial. Sí. Qué buena noticia. No, maravilloso. Bueno, en realidad, entre otras cosas, si bien estamos hablando de esta capacidad, también el tema de mantener la atención y la concentración depende mucho de el orden que tengamos nosotros, el orden que podamos imponer en nuestras vidas de forma interna y también muchas veces del entorno. Hay muchas actividades, mucha demanda que nos tiene la vida. La vida nos fuerza a hacer, comillas, multitarea, y biológicamente no estamos determinados para hacer multitarea, sino que al revés, para poder responder adecuado al entorno, tendríamos que tener una actividad, poder resolverla y poder seguir y tener ciertos tiempos para poder detenernos. Entonces, también hay una filosofía de vida también, bueno, también que la practica en el yoga, que es el tema de centrarse en el aquí y en el ahora, en el poder foco. Y muchas veces pasa que la vida y muchas personas, aparte de tener ciertas dificultades para poder mantener la concentración y la atención, tienen que responder a distintos lugares y eventos en el mismo momento, y eso es complicado. Entonces también hay que ir viéndolo de esa perspectiva, Connie, también para irlo agregando, ¿cierto? Por supuesto, hay muchos factores que influyen en la concentración de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y yo diría que uno de los más importantes es el orden. Al cerebro le gusta estar ordenado, le gusta tener todo clasificado, ordenado, jerarquizado. Entonces, si nosotros tenemos un espacio que está lleno de estímulos, probablemente perdamos mucho más la atención y la concentración. Entonces, el orden para el cerebro y para el espacio en el que estamos es súper importante, como decía Roberto, es uno de los factores más importantes. Por supuesto que hay otros factores como el nivel de sueño. Si yo no dormí bien anoche, probablemente hoy día no me pueda concentrar en lo que está pasando. La alimentación también es un aspecto súper importante dentro de la concentración. Hoy en día hay muchos estudios que hablan sobre los pigmentos que se utilizan, por ejemplo, en los alimentos, que disminuyen o tienen efecto en la concentración, sobre todo en los niños. Y voy a hablar de algo súper interesante, que es el uso de pantallas. El uso de pantalla en adultos y en niños. Eso también disminuye la atención y la concentración, porque la pantalla es un punto, ¿no es cierto? Yo me puedo concentrar en eso, pero la pantalla tiene colores, tiene luces,
tiene música, entonces todo eso hace que yo, pum, me concentre en eso. Y es súper interesante de analizar también porque una pantalla, como te decía, disminuye lo que está pasando alrededor, porque tengo todos los estímulos en un solo espacio. Y el uso de pantallas yo diría que es uno de los factores más importantes, sobre todo en el desarrollo de los niños. Así es, así es. Bueno, y también el tema de que, como tú muy bien planteas, hay algunas aplicaciones que justamente trabajan estimulando el tema de atender más, por ejemplo, TikTok o de repente algunos tipos de aplicaciones en esa línea que son súper buenas, pero por otro lado, por eso también está este video concentrado, ojalá de 5 o 10 segundos, ¿para qué? Para que la persona pueda seguir avanzando, avanzando, avanzando y no, este cerebro no para, este cerebro no se detiene y también tenemos chicos que biológicamente no deberían tener ninguna dificultad de atención y concentración y aún así también demuestran este tipo de patología, se podría decir, en esa línea. Entonces también es súper bueno ir apoyando como papás, en este caso, a nuestros hijos en su desarrollo de su atención y concentración. A pesar, obviamente, como tú muy bien indicas, de que hay que ver temas de alimentación, hay que ver temas también de edad, porque muchas veces uno cree que los niños hay que tenerlos casi como estatua al lado tuyo y la atención y concentración de los niños y de los adultos es totalmente diferente. No, y es súper interesante lo que ocurre, por ejemplo, con los niños que tienen TDAH, síndrome de hiperactividad o síndrome de déficit atencional. A mí me gusta mucho lo que ocurre en yoga porque me ha pasado mucho que veo niños que yo juro que no me están pescando, pero para nada. No me hacen caso, estoy con los niños en un círculo y los otros niños están corriendo, están saltando, están por allá y están por acá y yo pienso que no me hacen caso. Pero me encuentro después con las mamás y las mamás me dicen que los niños se saben las canciones, que se las bailan en la casa, que hacen las técnicas de yoga dentro de la casa. Entonces hay que entender también que los niños sobre todo tienen distintas formas de poner atención, sobre todo los niños que tienen estas neurodiversidades. Nos pasa mucho como educadores que pensamos que el niño no nos está haciendo caso y en realidad sí lo está haciendo, pero de su forma, en su estilo. Y eso es súper interesante de respetar cuando somos adultos, ¿no es cierto? Ya que estamos educando a los niños, entender que el niño aprende de otra forma, no todos aprendemos igual, no todos nos concentramos igual. Hay personas que necesitan, me río mucho, necesitan como ruido blanco atrás para poder concentrarse en una sola tarea. Lo interesante es descubrir también cómo nosotros podemos mejorar nuestra atención, porque esa es la parte interesante. O sea, yo sé que soy una persona que se distrae fácilmente, lo sé, lo tengo claro, pero ¿cuál es el paso que doy para poder mejorar eso? Ese es el punto en el que tenemos que trabajar. ¿Hacia dónde voy para poder mejorar estos temas que tenemos de atención y concentración? Connie, me es inevitable preguntarte respecto a eso del ruido blanco, porque me acaba de hacer mucho ruido, porque me pasa que en conversaciones con otras personas, yo sé que hay una que nos debe estar viendo o escuchando en este momento, que siempre me dice, oye, yo no puedo estar sin ruido. No puedo estar, tengo que tener la radio prendida, tengo que tener la tele prendida, pero si no hay ruido me siento mal, me siento, no sé, incómoda. Necesito el ruido para poder concentrarme. Claro, lo interesante es ver o analizar qué es lo que a ti te ayuda para concentrarte. Hay personas que necesitan poner ruido, como te digo, ruido blanco o ruido de mar de repente, o que cuando vamos a hacer tareas que son de la casa, como por ejemplo hacer el aseo de toda la casa, que uno típico te pones a hacer, no sé, te pones a barrer, después encontraste que estaba la loza sucia, te fuiste a la loza, después la cama, después volviste a barrer. Entonces, buscar esa técnica que nos permita, ¿no es cierto?, mantener esta atención prolongada en terminar la tarea. O sea, yo pongo esta música determinada porque yo en realidad quiero terminar de hacer esto, solo esto, para después pasar a la siguiente tarea. Y eso también, ¿no? El ruido blanco o que esté la tele prendida o que esté algo, ¿no es cierto?, sonando, nos puede ayudar a mantener la concentración en otra cosa. Todos pensamos distinto, todos tenemos un cerebro que funciona de forma distinta porque simplemente no somos iguales, no comemos lo mismo, no tenemos las mismas experiencias, no tuvimos los mismos papás, quizás algunas personas nos enseñaron técnicas para poder estar más concentrados y a otros que no. Entonces, insisto, lo interesante es buscar estas técnicas
o estas cosas que te ayudan a ti a estar más concentrado. Y dentro de eso, el yoga es una herramienta súper interesante porque nos permite desarrollar una atención sostenida, una concentración que nos permite terminar una tarea. Y esto se da porque cuando voy a practicar yoga, si no estoy concentrado, Germán, puede que me caiga, ¿sí? Si no estoy concentrado, puede que tambalee. Entonces, esta concentración que se da primero con el cuerpo físico, también después se da con el cuerpo mental. En el yoga nosotros decimos que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual que están unidos, que están integrados. El cuerpo físico, ¿no es cierto?, vendría siendo esto que yo puedo tocar, sentir, ¿no es cierto? El cuerpo mental es como yo proceso lo que está ocurriendo alrededor. Si yo sé que en este momento estoy en un programa de radio, ¿no es cierto?, sé que tengo que apagar todo lo que esté haciendo ruido alrededor para que ustedes me puedan escuchar, ¿sí? Y el espíritu en yoga son nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, para poder desarrollar una atención, tengo que buscar integrar el cuerpo con atención, la mente en la atención y el espíritu, la emoción. Entonces, por ejemplo, para que un niño se concentre y logre la atención, yo tengo que lograr emocionarlo. Tengo que darle algo que a ese niño le mantenga la atención en mí. Entonces, por eso hablaba tanto de las pantallas. Yo digo, voy a hacer clases de yoga, de repente llego con canciones, llego con música, llego con cosas, llego con colores, porque tengo que ganarle a la pantalla. Claro. ¿Sí? La pantalla tiene todo esto que yo te estoy contando. Entonces, para poder hacer que ese niño me ponga atención, se concentre en mí, yo tengo que llegar con todas estos estímulos, ¿no es cierto?, que hacen que tenga la atención en mí, logro emocionarlo, logro que se interese en lo que yo estoy haciendo y de esa forma ese niño va a concentrarse mejor. Cuando uno practica yoga, libera ciertos neurotransmisores que nos ayudan con la concentración. El practicar yoga libera dopamina y la dopamina es un neurotransmisor que es clave en la motivación para el aprendizaje. Y también con ciertas posturas y con la práctica constante liberamos también esta noradrenalina, que es un neurotransmisor que también nos permite estar alerta sobre lo que estamos viendo, sobre lo que estamos haciendo. Entonces, es súper interesante darse cuenta desde el punto de vista del yoga, ¿no es cierto?, que con una práctica física, o que esta práctica física también te va a llevar a esta práctica mental y esta práctica espiritual de tener una concentración mucho más sostenida. ¿Sabes qué, Connie? Dentro de todo esto que uno escucha, uno va matizando con el cotidiano, con lo que uno ve. Y me es inevitable entrar en un terreno que quizás, no sé si nos vamos a alejar del tema, tú me corregirás, Roberto me tirará las orejas por acá. Sí, no. Pero hay algo que en lo personal a mí me llama mucho la atención, en el vínculo entre el adulto y el niño, cuando hablamos de concentración, porque a veces nosotros, los adultos, tendemos a olvidarnos que estamos interactuando con un niño, con un adolescente, y como que les exigimos al nivel de nosotros, como que, oye, pero ¿cómo no entendiste? O no sé, pues, oye, ¿cómo no entendiste la situación? Mira, son un par de personas que están enamoradas y nosotros que tenemos tantos años, tratamos de poner a los niños al mismo nivel de comprensión. Cuando, mira, en esto que tú nos estás hablando, el nivel de concentración de ellos es muy distinto al nivel de concentración de nosotros. No, en eso, en nivel de formación también, porque ahí digamos, los chicos están en un proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros también somos las personas que tenemos que ir mediando ese proceso y tal como lo indicaba Constanza y que tú también lo estás nombrando, los tiempos de concentración y los tiempos de atención son totalmente distintos y tal como lo plantea la Constanza también se trabajan. Desde la psicología es muy similar. Todos esos neurotransmisores que nos plantea Constanza, nosotros los podemos sugerir desde una actividad física, desde conseguir un logro, desde hacer alguna situación, desde convivir mejor en tiempo en familia. Entonces todo esto es súper complementario, pero también a la vez es cada cual también tiene su individualidad
y cada cual también tiene sus procesos. Por eso también estamos en distintas etapas del desarrollo. O sea, no podemos comparar a un chico que quizás con 5 años nos va a ganar en muchas cosas, en el tema de aprendizaje, porque son esponjas, ¿cierto? Están en todo este proceso de aprender quizás más a la edad de nosotros que ya estamos con inteligencia ya entre fluida y más cristalizada en base a la experiencia, pero eso también va acorde a los tiempos de cada uno, y eso también es importante tener ese respeto, porque también así creo que volvemos a los temas anteriores que hemos hablado tanto, Germán. O sea, hay que respetar los tiempos de uno y los tiempos de los demás. Muchas veces nosotros intentamos que sean como nosotros, y creo que también hay que respetar los tiempos de la persona que tú tienes al lado, que es totalmente distinta a ti. Por supuesto, los niños también hay que tener en cuenta que tienen estos como niveles o tiempos de atención muy distintas. Por supuesto que su atención es mucho más corta que la que puede lograr un adulto. Sin embargo, un niño puede estar o entrar en estados meditativos mucho más fácil que un adulto. De repente nos pasa que vemos a los niños muy concentrados en una tarea. Ese niño está full ahí, puede que esté 1, 2 minutos, pero cuando lo ves que está ahí, déjalo, no le preguntes qué es lo que le está pasando. O uno ve a un niño, por ejemplo, que está típico, el niño chico pegado en algo, está pegado ahí, y uno le dice, ¿en qué estás pensando? Y te dice, no sé. Bueno, ese estado que logra el niño es un estado meditativo de concentración. La concentración y la atención es el paso anterior a la meditación, ¿ya? Y la meditación es súper importante, y sobre todo en adultos, porque uno tiene mucho ruido mental. Generalmente como adulto estás pensando en muchas cosas, un niño no. Por eso tenemos esta diferencia tan grande. El niño se preocupa de jugar, de pasarlo bien. El niño no está preocupado de que más rato tiene que comer. En cambio, nosotros adultos tenemos que preocuparnos, ¿no es cierto?, que haya pan en la tarde, que esté lo que le vamos a echar, a poner al pan, ¿no es cierto?, que tenemos que tomar once. Hay muchos pensamientos que están en todo momento cruzándose en tu mente. Y eso es normal, porque somos adultos y tenemos que preocuparnos de muchas cosas. El mindfulness y la meditación nos permite bajar ese ruido mental. Y este ruido mental, cuando es extremo, cuando es mucho, podemos entrar en, ¿cómo se llama esto?, en problemas tan graves como tener crisis de ansiedad, como tener crisis de pánico, como adultos. Y hoy en día también estamos viendo que hay muchos jóvenes, adolescentes, que están desarrollando crisis de pánico, crisis de ansiedad en edades súper tempranas. Y eso tiene que ver con este ruido mental del que te estoy hablando. Muchos pensamientos que vienen constantemente a nuestra mente. Y el mindfulness y la meditación nos van a ayudar a bajar ese ruido mental, a bajar eso. La concentración es concentrarse en una tarea, ¿sí? Entonces, piensa que tienes todo este ruido mental, todo el tiempo, aquí todo el tiempo. Cuando me concentro en una tarea, disminuyo este ruido mental y estoy solamente en eso. Cuando estoy solamente en esto, es mucho más fácil pasar a la meditación, que pasar a la meditación del ruido mental al no pensar, muy difícil. Pero si yo bajo esta cantidad de pensamientos, es mucho más fácil llegar a la meditación. Como un niño no tiene esta cantidad de pensamientos que tienes tú, porque el niño no está, insisto, no está preocupado de lo que tiene que hacer mañana, con suerte está preocupado de las tareas que tiene la próxima semana o que tiene prueba quizás o que tiene tiempo de prueba en 2 semanas más. Entonces, nosotros como adultos tenemos otra forma de pensar, los niños tienen una forma de pensar que es mucho más simple. Entonces, aprovechemos eso, la idea es aprovechar eso y ayudarlos a que se concentren en una tarea cuando son niños para desarrollar la atención y la concentración justo cuando son niños. Exacto, exacto, y también tiene que ver con lo que tú muy bien indicas, los ruidos internos y externos, porque uno cree que muchas veces hay dificultades de concentración en lo cotidiano cuando son como cosas solamente externas, y de repente hay gente que está solo en su casa, adultos, ¿cachai?, y pensando en sus demandas, en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que pagar, y ese ruido es infernal. Entonces también cuesta mucho desde esa perspectiva concentrarnos, y también dentro de lo que Connie indica desde el yoga, también uno podría decirlo con los factores del estrés, que es poder también tomar decisiones. El no mantener el foco en la atención hace que literalmente uno
decida ambivalentemente que hoy día quiero hacer esto, después no, después cambio, después vuelvo, después salgo, desarrollo temas de ansiedad también. Y también episodios súper fuertes de estrés, porque el estrés está siempre presente en nosotros, pero estamos hablando de un estrés ya que nos puede desgastar mentalmente, insisto, o sea, y dentro de eso también es un desafío. Yo creo que es un desafío más para los adultos que para los niños en la vida cotidiana que estamos ahora. Y volviendo al tema adolescente, que yo sí lo puedo hablar desde, por ejemplo, desde lo que es la experiencia con jóvenes en el preuniversitario, los grandes problemas vocacionales que tienen justamente es por temas de atención y concentración, en el sentido de que no la pueden focalizar porque tienen que responder a la demanda del colegio, a la demanda de los papás, a que no saben qué quieren, a que no pueden tomar una decisión, si la van a tomar tienen 3, 4 cabezas que están diciéndole lo que tienen, lo que no tienen que hacer. Entonces también por eso es importante este proceso tan sencillo y tan básico, más de adolescentes hacia arriba que en los mismos niños. Los niños nos enseñan muchísimas cosas más que a los adultos. Uno tiende a pensar que cuando se habla de ruido, porque la Connie nos ha estado hablando de ruido, también hay un ruido ahí en lo vocacional que tiene que ver con la presión que anda trayendo ese niño en la cabeza, porque el papá que es abogado, es que tienes que ser abogado, porque el abogado gana muy bien, porque el abogado pues, que tiene que ser dentista, porque tu papá es dentista. La tradición familiar. La tradición familiar. Ese ruido a él le da tanta vuelta en la cabeza y que después, a la postre, nos trae a un adolescente o a un joven a mitad de carrera o 3/4 de carrera abandonando porque no era lo suyo. Exacto. No, y por eso también digo, o sea, por lo menos lo que es el preuniversitario, te podría decir que las grandes dificultades y grandes presiones que tienen los chicos tiene que ver más como, oiga, ¿me puede ayudar a convencer a mi mamá, a mi papá de que yo no quiero ser abogado, yo quiero ser, no sé, quiero ser ingeniero, de que voy a ser profesor y voy a ser un muy buen profesor y no me voy a morir de hambre, que tengo dotes para la actuación y lo voy a hacer bastante bien? Puede conversar para evidenciar, entonces por eso uno usa test, plataformas, conversaciones, etcétera, porque una vez que tú logras bajar esa presión, fíjate que el estudiante va muy bien encaminado porque ya por último la presión de él es aprender para sacar el puntaje. Pero hay chicos que, verdad, de repente ha pasado a la inversa, que han tenido muy buenos puntajes, pero como no tienen claro para dónde llevarlo, pasa eso. Un día son abogados, ingresan, después no terminan, después se cambian, después no terminan nada, después trabajan y después se les pasó la vida. Entonces, también agregando un poquito más de eso, también esos ruidos son importantes de irlos trabajando. En la adolescencia es súper importante o súper interesante lo que ocurre a nivel cerebral. Todas las emociones y todo lo que ocurre en nuestra vida en la adolescencia es mucho más extremo. O sea, conozco a alguien que me gusta y es mucho más extremo lo que siento por esa persona. Entonces, ese pensamiento va a estar mucho más presente en su cabeza, porque es más importante para ese adolescente, lo siente mucho más importante. Entonces, el ruido mental del que estamos hablando, las presiones que tenemos para poder decidir qué vamos a hacer el resto de nuestra vida es súper fuerte. Lograr que jóvenes, adolescentes, ¿no es cierto?, logren concentrarse es súper importante porque nos permite también que ese joven deje de lado las presiones externas y se concentre en lo que realmente quiere, que es lo que hablábamos del espíritu. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis pasiones? ¿Qué es lo que realmente me motiva en este mundo? Y es muy interesante nuestra labor como adultos desde el punto de vista de motivar y enseñarle a ese niño qué es lo que a él le gusta, qué es lo que esa persona necesita. Y para eso es súper importante desarrollar la concentración, porque si no, nos vemos invadidos por todos estos estímulos externos que nos dicen, pero es que si estudias, voy a decirlo de mi punto de vista, si estudias yoga, no vas a tener trabajo, no vas a tener plata, porque es muy hippie. O que si estudias derecho, te va a ir súper bien porque a los abogados les va bien, o si eres ingeniero en realidad te va a ir bien porque todos los ingenieros tienen trabajo. Entonces esos ruidos, a eso me refiero como ruidos externos, estos pensamientos que llegan a ti cuando en realidad te tienes que concentrar. Y voy a poner un ejemplo muy interesante que es para los adultos. Muchas veces uno va manejando
y va pensando en cualquier otra cosa y de repente es como, ¿verdad que voy manejando? Claro. Eso es lo mismo que ocurre con un adolescente o con un adulto, ¿no es cierto? Voy haciendo una actividad, pero hay pensamientos que vienen a mi mente. Entonces los adolescentes vienen estos pensamientos de presión social y de presión sobre todo en el qué vas a hacer el resto de tu vida. Entonces súper interesante desarrollar la concentración y la atención justamente para que ese adolescente tenga una visión más clara sobre lo que él quiere o lo que ella quiere. Mira, hablando de adultos, nos llegó un audio de Manuel Aburto que tiene una pregunta para interactuar. Hola Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los auditores. Germán, mira, tengo una consulta muy interesante, lo que están tocando en tu programa los dos invitados. Mira, lo que pasa, a mí me sucede bastante, por eso hago la consulta, yo sé que otras personas también, lo que me han comentado. Lo que pasa es que hagamos cuenta que yo estoy conversando personalmente contigo, Germán, y pongamos que Pablo, una persona hipotética, digamos, Pablo me hace una consulta. Yo le doy la respuesta a Pablo de lo que él me hizo la consulta, vuelvo a hablar contigo y resulta que ya no me acuerdo de qué tema estábamos hablando o en qué parte estábamos del tema que estábamos hablando. Para mí es muy recurrente ese tema, por eso te hago la consulta. Eso, Germán, un saludo a todos los auditores, que estén bien, un abrazo y gracias. Y saludo a los invitados que están ahí, excelentes los invitados. Tengo una canción para ti, Ansiedad. Bueno, hay que ir descartando varias cosas. A ver, si lo miráramos que no presentara desde el aspecto psicológico alguna patología, una psicopatología, puede ser un tema quizás de orden en su vida cotidiana por un lado, y lo otro también que es re interesante, no sé, Connie, que también conecta harto con los sentidos, con los que hay un modelo de estilos de aprendizaje cuando uno aprende por lo visual, auditivo, kinestésico, a través de tus sentidos. Muchas veces es importante saber de qué forma o de cuál canal es más adecuado que tú puedas aprender. Hay personas, por ejemplo, en mi caso yo también soy súper auditivo, entonces, por ejemplo, si tengo que aprender algo, necesito leerlo muchas veces. O de repente, justo el ejemplo que estaba planteando acá el auditor, Manuel, que es el hecho de, me estaban hablando, estaba concentrado, me cambiaba una coma, alguien me habló y me borró todo. Y eso, fíjate que también es sacando temas de estrés que podrían pasar, pero también en lo cotidiano también es porque hay muchas personas que somos muy auditivas. Necesitamos escuchar más de una vez para poder seguir, o escuchar toda la conversación sin estos cortes, porque si hay un corte me perdí, tengo que volver a conectar. Entonces eso es tan simple como en aprenderse un nombre. Exacto. Escuchar Entonces, muchas veces el nombre, sí, para poder grabártelo. Exacto. Mira, aparece también Carmen Gloria López en nuestro fanpage y pregunta lo siguiente. Aquí yo creo que vamos ya con Tanza con esta respuesta, porque vale, dice, ¿se puede mejorar con suplementos? Por ejemplo, melena de león. Mira, se supone que sí. Yo sé que hay varios estudios que nos dicen que la melena de león, ¿no es cierto?, nos ayuda a desarrollar o a mejorar la neuroplasticidad en el fondo. Pero lo más importante, no solo con suplementos, chiquillos, es hacer ejercicios de concentración. Y los ejercicios de concentración son súper básicos. Tienen que ver más que todo con el cómo yo, por ejemplo, converso. Lo que dijo Manuel, que se me olvidan las cosas cuando estoy conversando. Haz el ejercicio de terminar las conversaciones. Empezamos a hablar de un tema con Roberto y entra Germán y dice otra cosa y seguimos el tema de Germán. No, pues terminemos lo que estábamos hablando con Roberto. Entonces, a mí también me pasa mucho que estoy conversando con personas y les digo, ya, pero terminemos este tema, porque si no, nos vamos a pasar a otro, y vamos a estar como con la mente del mono, o un poco como lo que pasa con TikTok, ¿no es cierto? Paso, y eso evita que tengamos una concentración. La concentración se ejercita. Sí. Nuestro cerebro es capaz de cambiar. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestra mente de aprender cosas nuevas, y nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender a concentrarse. Entonces, más que la melena de león o más que los suplementos que yo pueda tomar para poder hacer que, según yo, pueda mantener una concentración, hay que hacer ejercicios de concentración. Y el ejercicio más fácil es concentrarnos en nuestra respiración.
cuando vean personas que les hablan de yoga, lo primero que les van a hablar de respiración. La respiración es el mejor aliado para lograr la concentración y para poder tener una atención. Entonces, cuando yo necesito concentrarme en algo, tengo que hacer un ejercicio de respiración tan simple como tomar aire y exhalarlo lento. Tratar de sentir mi cuerpo cuando estoy respirando. La respiración es lo básico para poder estar vivos. Es la energía que te permite estar viva en todo momento. Entonces, tan fácil como que si no respiras, Germán, te mueres. No puedes estar más de 5 minutos sin respirar. Entonces, la respiración es la base para desarrollar la concentración, para desarrollar la atención. Los ejercicios de respiración para realizar una tarea que es, insisto, tan simple como sentarte un momento y decir, ok, voy a respirar 3 respiraciones en donde lleno mis pulmones y exhalo muy lentamente, me van a ayudar a que mi cerebro entienda que yo estoy calmado, estoy tranquilo, puedo realizar esto. Bajé el ruido mental con la respiración, puedo realizar esta tarea. Entonces, insisto, más que el suplementarnos con cosas es entrenar nuestra mente, saber cómo nosotros mismos aprendemos. Lo que decía adelante, pongo una música, a lo mejor necesito cierto estímulo, o a lo mejor yo necesito silencio para poder estar concentrada. Pero se practica, se enseña y se practica. Claro, yo te escucho, Constanza, y dentro de todo el sesgo que uno tiene de conocimiento de esta materia, me viene a la mente lo que acabas de decir tú, que hay que respirar, ¿cierto? Hay que respirar para concentrarse. Se me viene que he escuchado por ahí también eso de contar hasta 10 para otras situaciones. Y recuerdo otro que he escuchado muchas veces de que el cerebro es un músculo que hay que ejercitarlo. Y te hago la pregunta en torno a todas esos conceptos que son de dominio popular. ¿Cuánto de cierto hay en aquello? Es ciertísimo. Bueno, el cerebro no es un músculo. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la clasificación, vendría siendo músculo liso porque es parte del tejido, ¿no es cierto?, neuronal, digamos. Pero sí, pues el cerebro se entrena. Y hay algo muy interesante que ocurre con la concentración, con la atención voluntaria y el lóbulo prefrontal. Nosotros tenemos en nuestro cerebro varias partes, ¿no es cierto? Nos dicen que el lado derecho es el matemático, no sé si has escuchado eso alguna vez, o que el lado izquierdo es el que está presente con los sentidos, porque ciertas partes de nuestro cerebro se activan cuando nosotros estamos haciendo ciertas tareas. Hay una parte que está activa siempre que se llama el lóbulo prefrontal, que está aquí adelante. Y el lóbulo prefrontal está encargado de cómo tú actúas en ciertas situaciones. Como yo te decía, si yo estoy en una sala de clases y está el profesor adelante, yo sé que tengo que estar callado, ¿no es cierto? Ahora, el lóbulo prefrontal aumenta su densidad, engruesa, como hacer ejercicio, digamos, cuando tú haces ejercicios de concentración, de atención, de mindfulness y de meditación. Esta parte se agranda por dentro, digamos, ¿sí? Las conexiones neuronales de la zona prefrontal son mejores, y esto está comprobado científicamente. Bueno, antes no se podía comprobar porque tendríamos que sacarle el cerebro a las personas antes y después para comprobarlo. Hoy en día, ¿no es cierto?, tenemos estos cortes que le podemos hacer a nuestro cerebro y entender que a través de la meditación esta zona crece, insisto, como hacer pesas, decías tú, como un músculo que tengo aquí adelante. Y justamente la zona prefrontal es la encargada de ser ubicado, de actuar como corresponde en los lugares en los que tengo que actuar. Y también pasa que las personas cuando van avanzando en edad, el lóbulo prefrontal se va adelgazando y eso hace que las personas tengan actitudes que son desinhibidas. Por ejemplo, un adulto mayor te dice, si ya no importa, y se saca la ropa, ponte tú, o tiene actitudes que son disruptivas para lo que nosotros consideramos que debería ser, ¿ya? Entonces sí tiene que ver con esto. El cerebro es un músculo, digamos, que podemos modificar a través de estos ejercicios que vamos haciendo. Y el lóbulo prefrontal, como te digo, es de todos estos estudios de meditación fue muy interesante el descubrir lo que ocurre, porque es el encargado del cómo nos comportamos. Imagínate decir, que yo te diga, esto es muy chistoso porque me da risa decirlo, imagínate que yo te diga, Germán, que tú te sientes
20 minutos al día a no pensar en nada, a respirar simplemente, va a hacer que tu cerebro sea grande. Es loco. ¿Quién me va a creer que si se sienta 120 minutos al día a no pensar, le va a crecer el cerebro? Pero es así, está comprobado científicamente. Claro, o sea, por un lado esa pregunta, ¿quién va a creer que es así? Exacto. Y por otro lado, ¿cómo me convenzo yo que voy a estar 20 minutos sin estar pensando en nada? De verdad no me lo imagino. No me imagino un minuto. 20 minutos me vuelvo loco. Oye, chiquillo, la verdad, Germán, se desarrolla, ojo con eso, porque hay que cuando uno entrenarlo. claro, uno empieza a hacer técnicas de meditación y obvio que viene el ruido mental, uno está tratando ahí de concentrarse en la respiración, pero, ay, mañana tengo que conversar con Roberto, tengo que preparar lo que tengo que hacer, pero voy a salir al gimnasio, que tengo que hacer esto, eso pasa habitualmente, pero se va entrenando de a poco, de a poco, de a poco. Tampoco es como cuando yo les hablo a la gente de una postura en particular. Llega la gente a yoga y lo primero que quiere hacer es pararse de cabeza. Y piensan que porque yo les doy todos los tips necesarios para pararse de cabeza, va a lograr pararse de cabeza. No, es tiempo, tengo que darle tiempo a que mi cerebro, mi cuerpo y mis emociones, ¿no es cierto?, se alinean para poder llegar a ese punto. Entonces también esto ocurre con la meditación. No puedo esperar que yo te dé un par de técnicas, ¿no es cierto? Y en 2 días sí, estuve 20 minutos meditando. No, es una cosa de tiempo, de mucho tiempo, pero que se va entrenando. Y si lo enseño a los niños, es mucho más fácil que ese niño en un futuro pueda acceder a tener menos ruido mental y concentrarse en lo que realmente se tiene que concentrar. Sí, para agregar como en la misma línea, también tiene que ver con los tiempos de concentración que uno dice. O sea, ¿tú te acuerdas que hablábamos los tiempos de concentración de adultos? No, acá por ejemplo, si están haciendo una tarea, oye, si la tarea es muy extensa, dividámosla. Si dura mucho tiempo, que sea con poquitos minutos, no sé. ¿Ya cuántos minutos puede estar concentrado? 3 minutos. Ya, partamos con 3 minutos y al día siguiente 3 minutos más y le agregamos 30 segundos más y vamos con 4 y vamos con 5 minutos, porque es todo un proceso, no todo va de golpe y sopetón. Entonces también eso es importante cuando apoyamos a nuestros hijos, retomando la idea que tú nos planteas, o sea, con los tiempos de ellos, en la dinámica de ellos, ir acompañando ese proceso. Y también los chicos, así como aumentan su capacidad de meditar y concentrarse, también el tolerar las tareas, el poder acompañarlos desde ahí, y como se indica, el músculo es el cerebro es parte y es un músculo, se va trabajando. Y paradójicamente, como lo plantea Constanza y como lo plantea Roberto, uno va haciendo el parangón, la comparación con el salir a correr, con el ir al gimnasio, y es igual. Todo. No partes de inmediato en una tarea, vas sumando minutos, vas sumando esfuerzos, y eso sin duda te va a llevar al objetivo. Mentalmente, tengo entendido, por lo que aquí escucho hoy día junto a Roberto y a Constanza, eso es algo que se trabaja de manera similar. Constanza, Roberto, la verdad es que yo no me di ni cuenta cómo pasó el tiempo, no me di cuenta cómo pasó la hora. Entiendo que la gente también, hay mucha gente que está agradeciendo también por esta conversación, porque son cosas que son cotidianas, están ahí, pero no nos detenemos a conversarlas. Hoy día nos tomamos el tiempo acá junto al director del Emprende Preuniversitario, psicólogo también, Roberto Saldivia, y también junto a Constanza Lermanda, hablar sobre la concentración. Cómo podemos ir mejorando en aquello que todos somos malos, todos tenemos algo que aprender, pero hay tips, hay maneras, hay formas. Constanza, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu didáctica forma de explicarnos este tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación, Germán, muchas gracias, Roberto, y qué bueno que estemos haciendo este tipo de conversación que sirve mucho para todos. Así que muchas gracias por tener estas instancias también en la radio abierta. Gracias, Connie. Bien, pues, gracias, Constanza. Y bueno, sé que nos vamos a encontrar en algún otro momento, así que a esperar nomás esa oportunidad. Que tengan un excelente día, chiquillos, y respiren, que es lo más importante. Ya lo estoy haciendo, Roberto. Sin duda que es un tema muy interesante, ¿eh? Te agradezco por haber puesto este tema sobre la mesa, porque a mí me va a invitar a partir por 30 segundos de respiración sin pensar en nada. A ver si llego a los 20. Vamos de a poco, A ver si llego a los 20.
La verdad es que estuvo muy bueno, estuvo muy didáctico, estuvo muy nutritivo. Sé que la gente que nos ve y nos escucha también lo agradece de la misma manera. Vámonos a las novedades que estamos con Emprende Preuniversitario por estos días. Sí, bueno, estamos con el programa vocacional ya fuerte, por lo mismo también, para poder apoyar a estos adolescentes y muchas veces familias a encontrar el horizonte profesional de sus hijos de acuerdo a los talentos que tienen. Por lo mismo, por todo este ruido que hemos comentado, de expectativa, de muchas veces sueños incumplidos, de repente metas que no corresponden al adolescente, entonces también estamos trabajando el programa vocacional que lo pueden también ir reservando a través del WhatsApp del preuniversitario, más 569-6710-9999. Agendamos una horita y hacemos el acompañamiento. El otro día le explicaba a una teleauditora que me llamó por teléfono y me decía, porque ella pensaba que el programa vocacional estaban todos en una sala. No. Y yo le decía, le dije y le expliqué, no, señora Carmen, no es así. La PAES, la preparación de la PAES es por ramos y ahí Exacto. hay alumnos en sala. Aquí esto es personalizado. ¿Por qué? Porque ella le hizo sentido algo que escuchó cuando dijimos que no es ninguna gracia que en este caso su nieto entre a estudiar y a mitad de la carrera quiera abandonar. Entonces me dijo, ¿cómo yo puedo detectar eso? Y yo le dije, no se lo puedo decir yo porque yo no soy el profesional, pero hay un profesional ahí en Emprende Preuniversitario que hace precisamente la orientación vocacional personalizada porque primero conoce Exacto. al individuo o la individua, conversan, interactúan, lo escuchan, comienzan a ver sus intereses, comienzan a ver cuáles son sus motivaciones y en base a eso comienza a salir por ahí el espíritu vocacional. Sí, no, es todo personalizado, son distintas realidades, distintas familias. Bueno, también mi enfoque mucho, siempre he trabajado en lo que es educación y familia, porque cada cual, a pesar de que sea una temática similar, tiene distintas características, distintas necesidades y por lo tanto va todo a medida. Es un proceso de acompañamiento vocacional personalizado, tal como lo indicas tú. Bien, pues, don Roberto Saldivia, sé que si no nos vemos aquí, nos vemos en el estadio. Así es, señor. Ahí estamos acompañando a Mayeco Unido. Estamos segundos. Vamos, sí. Y a enfrentar a Quillón ahora el fin de semana con la posibilidad de quizás por ahí traer un buen resultado. Ojalá les vaya bien nomás a los chicos y vayan progresando y apoyar dentro de todo porque es un proceso largo y vamos bien, así que simplemente felicitar a los chicos, al equipo, a los directivos y que vayamos avanzando. Bien, pues, ¿algún mensaje para los Emprende Boys, Emprende Girls, Emprende Fathers, Emprende Mothers? No, que simplemente, bueno, agradecer la confianza por lo que es el preuniversitario. Se nos adelantaron las vacaciones, así que vamos a tener que también, ya está todo planificado y cuadrado, así que vamos bien acompañando el proceso y harta confianza y hartos cariños para todos. Y también la gente que se esté interesada también puede pedir una asesoría sin ningún compromiso. Bien, nos acompañó Roberto Saldivia, psicólogo, director de Emprende Preuniversitario. Estuvo también con nosotros Constanza Lermanda. Muchas gracias, Constanza, por tanta sabiduría en tan poco tiempo que nos aportó el día de hoy. Ustedes quédense en nuestra sintonía porque seguimos con más de nuestro efecto matinal. Vamos a la música, luego a la pausa. Estaremos con tus 10 mejores y minutos más tarde, las noticias. Nuestro segundo bloque de noticias en efecto matinal. Hagámosle con la manito a la gente ahí, Roberto, porque nos despedimos también de el fanpage.